Retomamos a esta hora el tema de Argentina. En la primera parte del programa les comentábamos que el presidente Mauricio Macri reforzará su esquema de seguridad luego de que ayer un grupo de personas le lanzara piedras a la camioneta en la que se trasladaba. Para hablar de lo que está enfrentando Macri y de cómo está actuando parte de la población argentina contra él, queremos conversar con Ricardo Rouvier, analista político. Bienvenido, una buena tarde. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, gracias a usted. Un placer. No es la primera vez que el presidente Macri sale a la calle, seguramente a hacer su trabajo, a conversar con la gente, como dice él, a tener contacto directo, y algunas personas, grupos de personas, pues atacan a la caravana presidencial de alguna manera, el vehículo donde se traslada, pues la movilización, el acto que esté realizando, la concentración. Ahora, ¿cuál es su análisis de lo que está viviendo el presidente Macri? ¿Podría ser esto planificado o es la reacción automática de la gente ante lo que ha sido hasta ahora su proyecto y su programa de gobierno? Bueno, en primer lugar, una aclaración. Esta es la segunda vez que le ocurre al presidente Macri. La anterior vez fue en la ciudad balnearia de Mar del Plata. Y esta oportunidad se produce por segunda vez con características bastante similares. No podemos decir que esto sea una reacción popular o una pueblada o una acción masiva que derivó en situación de violencia. Más bien son pequeños grupos que al paso de la caravana presidencial, del vehículo en la anterior vez fue de un auto, en este caso fue de una camioneta, que le había prestado al presidente una camioneta del lugar, de la zona donde estaba, del sur, y las características fueron muy parecidas, o sea, acción violenta de un pequeño grupo que no ha sido todavía identificado, pero dentro de una marcha de protesta gremial no muy numerosa, o sea, no es una acción masiva o un desborde masivo, sino son acciones individuales dentro de una pequeña turba contra la presidencia. Lo siento hablar con mucha precaución, por supuesto se la respeto, pues la admiro, pero quisiera preguntarle, habla de situaciones similares, de prácticamente un formato que se viene presentando cuando el presidente Macri sale a la calle, o se ha dado nada más en 2 ocasiones, es decir, pudiéramos pensar en el kirchnerismo, en el partido como tal, detrás de una situación como esta. Bueno, lo que ocurre es que luego de ocurrir el hecho, tanto en el caso anterior como en este, también hay una reacción similar de parte de los responsables de la marcha o de la protesta, que inmediatamente salen a desligarse de la situación de violencia. O sea que nadie se hace después cargo del hecho violento, que vuelvo a decirlo, es una acción individual. Sí puedo decir, porque usted me lo preguntó, me lo hizo la pregunta anterior, de que da la impresión de que es una acción organizada, o sea, que no es espontánea, sino que hay cierta organización previa. Pero vuelvo a repetirlo, esto está hecho entre un pequeño grupo de personas, no una marcha masiva. Ahora, ¿qué dice la gente en la calle sobre lo que ha sido hasta ahora el gobierno del presidente Mauricio Macri? Hemos visto protestas, hemos visto, por supuesto, reclamos al mandatario sobre situaciones que, según los manifestantes, estarían afectando el presupuesto familiar y el bolsillo, por supuesto, de los más desfavorecidos en Argentina. ¿Cuál es su análisis de lo que ha sido hasta ahora el gobierno del presidente Mauricio Macri? Bueno, hasta ahora el gobierno del presidente Macri, que surgió con un alto nivel de popularidad y de expectativa y de crédito, eso a raíz de la situación socioeconómica se ha ido desvalorizando, ha ido perdiendo valor la popularidad presidencial, pero, digamos, en relación o comparado con el momento de asunción. Todavía el presidente Macri conserva un crédito, sin duda es menor al que tenía en enero o febrero de este año, pero indudablemente todavía conserva un crédito que tiene que ver con una expectativa hacia el futuro. De todas maneras, con respecto a una parte de su pregunta, si la violencia o una acción desbordada tiene alguna repercusión masiva o en la sociedad, en general le puedo decir por las encuestas que realizamos y por los estudios que realizamos, que en general la mayoría de la población no ve bien este tipo de cosas, no está de acuerdo con este tipo de acciones,
y más bien ha optado en la elección del año pasado, ha optado por un cambio y para evitar situaciones de irritación o situaciones de permanente conflicto que aparecían en la administración anterior. Evidentemente el pueblo, o la mayoría del pueblo, se ha manifestado por un cambio en ese sentido y no ve de buena manera este tipo de violencia, ni con el presidente ni ningún otro tipo de violencia en el cual esté entrometida la política. Nos queda bastante tiempo, señor Rouvier, y quería preguntarle, un acierto del presidente Mauricio Macri una vez que llega a la presidencia, pues entra a una Argentina que, pues, como usted lo decía, pedía cambio, quería otro modelo político, quería tal vez salir de la crisis económica. Un acierto, y vamos a hablar más adelante de los desaciertos. Bueno, la administración Macri ha tenido varios aciertos que inclusive han atravesado, que no son solo una cuestión del Ejecutivo, no son solo del presidente Macri, sino de un clima que se ha creado, ese me parece que es el principal acierto, un clima de diálogo que se ha expresado sobre todo en el Congreso de la Nación. Es verdad que como ocurre, y ustedes lo deben conocer también, lo que ocurre dentro del Congreso, del Parlamento, a veces no llega, no tiene la masividad o no tiene la popularidad por un problema de comunicación o de información. Pero indudablemente en el ámbito legislativo ha habido un clima de diálogo y de producción. La Argentina este año ha producido en materia legislativa mucho y ha habido un gran trabajo del Congreso, que se ha logrado teniendo en cuenta que el oficialismo que lidera Macri tiene minoría en ambas cámaras, ha sido fruto de una fuerte negociación de este año. Me parece que desde lo político esto es un acierto y que creo que se va a mantener y que es un clima político de paz, de cierta armonía y de diálogo. Por supuesto que hay también reacción de parte de muchos, como dije antes, porque la recesión económica, la inflación, indudablemente afecta el bolsillo, sobre todo de los más humildes, de los trabajadores, e indudablemente estos no están pasando un muy buen momento, un buen momento. Pero de todas maneras se mantiene en el país una situación de clima, un clima de diálogo, de armonía y de no violencia. Hablemos ahora de un desacierto que ha tenido hasta ahora el presidente Macri, si usted lo considera así, por supuesto. Bueno, el presidente Macri en la gestión ha tenido varios desaciertos, que tienen que ver fundamentalmente con acciones de gestión que no tomaron en cuenta lo que decía antes, que no tomaron en cuenta fundamentalmente el clima. Hemos tenido a mitad de año o un poco antes de mitad de año un tarifazo, una tarifa de servicios públicos que crecieron de una manera enorme y que generó aunque eso no se expresó en la calle, pero un claro mal humor y un rechazo de gran parte de la ciudadanía. El gobierno dio un paso atrás, y ese paso atrás que dio el gobierno con respecto al tarifazo y que le volvió a plantear la tarifa, lo ha dado en varias oportunidades. Este año hemos tenido varios pasos atrás, fruto de desaciertos, de no haber acertado el gobierno o no haber sintonizado el gobierno, que tiene que caminar por un camino angosto, donde por un lado están los sectores más ortodoxos de la economía, más liberal, más neoliberal, que presionan porque el gobierno no hace el ajuste duro que ellos piden, y por otro lado la presión de las consecuencias sociales de políticas restrictivas, que generan obviamente reacciones sociales, sindicales. Entonces el gobierno camina en el medio de ambas cosas, va tanteando, va caminando, retrocede a veces y avanza, hace como si fuera una experiencia en materia de gobierno. Ese sería el desacierto, cierta improvisación que se observa en la gestión de gobierno. Pero aún así Macri llega al poder y dice, oye, tengo que poner orden en el país, tengo que ajustar lo económico, el gasto público, tengo que recortar todo esto para pues dar mayor beneficio a los argentinos. Era necesario que llegara de esa manera, es decir, las decisiones cuando se está en gobierno en algún momento tienen un costo que es en la popularidad, pero en la realidad es otra la situación.
¿En la realidad Argentina necesitaba de lo que se está haciendo hasta ahora? La Argentina necesitaba ordenar su economía. La Argentina se encuentra con la gran sorpresa, digo sorpresa porque el INDEC no medía, el INDEC anterior, del gobierno anterior, había dejado de medir la pobreza, El nuevo INDEC, el INDEC actual, que acaba de medir la pobreza, arrojó una cifra que realmente sorprendió a la mayoría de los argentinos. La Argentina hoy tiene un 32% de pobres. Es una cifra enorme en relación a lo que se esperaba. Se esperaba o se pensaba que era mucho menor. Entonces, esa situación social de pobreza, un tercio de la población, y algunos problemas macroeconómicos, como por ejemplo el cepo respecto al dólar para evitar la fuga de divisas, el acuerdo con los holdout, con los fondos, con los acreedores al país, con los cuales habíamos perdido un juicio, y demás, el gobierno de Macri emprendió el camino de resolver estos temas. Y lo fue resolviendo el caso del cepo o el caso del pago, los holdout, que terminó pagándose. La Argentina hoy está tomando un camino que, vuelvo a decir, es como un desfiladero, porque no está desarrollando, sería un error creer que está desarrollando una receta liberal ortodoxa. No lo está haciendo. Está haciendo una política de globalismo. En su corazón, como digo yo, en su corazón, en su intimidad, le gustaría aplicar por ahí una política más restrictiva y de mayor ajuste. Pero no es que lo que le gusta, sino lo que puede. Y está haciendo lo que puede. Mientras tanto, va tratando de llevar adelante un programa que es el programa que planteó en la campaña electoral. En pantalla, Ricardo Rouvier, analista político argentino, a quien agradecemos, por supuesto, que haya atendido nuestra invitación aquí en la tarde de NTN 24. Mil gracias, un placer. Que le vaya muy bien, gracias a usted. Hasta la próxima.